Hola, bienvenidos a una nueva clase en directo, clase sobre la obra de Sigmund Freud, aquí en la página psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Voy a hacer una modificación un momentito. Vale, a ver si se ve mejor. Vale. Bueno, seguimos aquí como los jueves. A ver, así, creo que como cada 15 días, los jueves cada 15 días, desde la página de Facebook, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Disculpen, pero es que tengo que... Ay, Dios. Vale. Desde la página de Facebook, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Transmitiendo, bueno, pues para todo el mundo una nueva clase sobre la obra de Sigmund Freud. Venimos de el último texto que vimos, fue psicoterapia, la iniciación del tratamiento. Venimos de psicoterapia, tratamiento por el espíritu e iniciación del tratamiento. Y continuamos con los textos sobre la técnica psicoanalítica. Concretamente, la clase que vamos a ver hoy se titula Los caminos, el texto se titula Los caminos de la terapia psicoanalítica. Y este es un texto que corresponde a una conferencia que da Freud en el quinto Congreso Psicoanalítico en Budapest, en 1918. Bueno, este congreso se celebra después de varios años sin poderse reunirse los psicoanalistas después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, pues Freud empieza la conferencia diciendo que después de estos años, hola, buenas tardes, Juan, bienvenida. Después de estos años que no han podido reunirse, pues toca hacer como una revisión o toca hacer como un repaso sobre la técnica psicoanalítica y sobre el desarrollo de la técnica psicoanalítica, ¿no? Entonces, bueno, en este texto nos va a introducir algunos, es un texto muy interesante, y no solo para los psicoanalistas, sino también para los psicoterapeutas en general, ¿no? Las personas profesionales, psicólogos, médicos que hagan psicoterapia, es un texto muy, muy interesante porque habla, sí, es verdad que habla de la psicoterapia psicoanalítica, pero da muchas, en estos últimos textos que hemos visto en las últimas clases, son textos que dan muchas indicaciones para el psicoterapeuta, muy, muy interesantes, como digo. Vale, entonces empieza diciendo que nuestra labor médica, bueno, cuando dice médica hace referencia a médica psicoanalítica, ¿no? Ya que tenemos que tener en cuenta que eh, los primeros que hicieron psicoanálisis fueron los médicos, ¿vale? Entonces, en nuestra labor médica psicoanalítica, hemos determinado que consiste en revelar al enfermo neurótico sus tendencias reprimidas inconscientes y las resistencias y revelarle también las resistencias que en él aparecen frente a la ampliación del conocimiento de sí mismo, ¿no? Es decir, esa es la labor fundamental que hasta ahora hemos dedicado o se ha dedicado el psicoanálisis, ¿no? Pero el descubrimiento de estas resistencias, que eso ya lo hemos venido viendo en textos en clases anteriores, el descubrimiento de estas resistencias no equivale al vencimiento de las mismas. Para ello, para su vencimiento, nos hemos tenido o hemos tenido que tirar también de la transferencia, que sería la otra técnica, ¿no? Asociación libre en transferencia, podríamos decir que son las técnicas del psicoanálisis, ¿no?
y la transferencia del enfermo sobre la figura del médico, del psicoanalista, para infundirle nuestra convicción de lo inadecuado que es mantener esas represiones desarrolladas en la infancia o incluso mantener o vivir conforme al principio del placer. Si recordamos un poco en la neurosis, vemos que el neurótico, como el niño, por eso a veces decimos que la sexualidad del neurótico es una sexualidad infantil, porque se maneja como un niño, aunque no es un niño, pero decimos que el neurótico, como el niño, tiene, perdón, porque me acabo de ir un momentito, vale, vive conforme al principio del placer, ¿no? No ha todavía sumado al principio del placer el principio de realidad, que sería lo que haría el adulto en su desarrollo, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo Freud que en esa labor hasta ahora del psicoanálisis lo que hace también es, o lo que se hace también es sumarle al principio, sumarle o sacarle de ese pretensión de vivir conforme al principio del placer. Entonces, a la labor por medio de la cual hacemos llegar lo reprimido a la conciencia del enfermo, le hemos dado el nombre de psicoanálisis. Y Freud se pregunta por qué se utiliza este término, análisis, ¿no? Que además lo lleva a una analogía con el término químico de análisis químico, ¿no? El término de análisis sería descomposición y disociación, ¿no? Eh, Igual que se hace un análisis químico, ¿no? Un análisis químico, el análisis sobre la sustancia que sea, se descomponen sus elementos más elementales. Entonces, Freud se pregunta por qué este término de psicoanálisis. Entonces, claro, dice, claro, en la labor psicoanalítica, el psicoanalista lo que hace es descomponer los síntomas, por un lado, las manifestaciones patológicas del enfermo, lo hace descomponer en sus elementos más básicos, podríamos decir, como son los deseos inconscientes, ¿no? Igualmente, no solo descompone lo que es la formación patológica, sino que incluso también todas las manifestaciones anímicas del sujeto, manifestaciones no patológicas, también se pueden descomponer en los deseos inconscientes, ¿no? Eh, Deseos inconscientes de los cuales el sujeto nada sabe, ¿no? Y somos nosotros, mediante la interpretación, es el psicoanalista mediante la interpretación que consigue revelarle al paciente esos deseos inconscientes que serían esa descomposición de esa sintomatología, por ejemplo, ¿no? Vale. Pero claro, a esta formulación del psicoanálisis como descomposición de su actividad anímica en sus componentes elementales, puede venir la petición de que le ayudemos también a conseguir una nueva síntesis, ¿no? Es decir, si hay una descomposición de los síntomas, por ejemplo, en componentes más elementales, luego el psicoanalista tendrá que trabajar con ese paciente para producir una nueva síntesis, ¿no? Entonces ha surgido incluso la preocupación de que quizá pueda llevarse, en los tratamientos psicoanalíticos, pueda llevarse a cabo demasiado análisis y demasiada poca síntesis, ¿no? Y se ha mostrado una tendencia a desplazar el peso capital de la acción psicoterapéutica sobre esta síntesis. Dice que por su parte él no cree que esto de la psicosíntesis lo llega a llamar él, ¿no? Al contrario del psicoanálisis, ¿no? Incluso la propia palabra de análisis, él dice que es una palabra en sí vacía,
que aunque tenga una analogía con el análisis químico, no por ello debemos pensar que son actividades que se puedan comparar. No. Eh, no tenemos que darle tanta importancia a eso, ¿no? Además, nos dice, el psicoanálisis no solo va a tener esa comparación con un análisis químico, sino también va a tener, o se le puede comparar también con la labor del cirujano, ¿no? O con la labor del ortopédico, o incluso con la labor del educador, ¿no? Son distintas funciones o profesiones con las que se ha comparado también el psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, con la labor del cirujano, en el sentido de que el psicoanalista, igual que el cirujano, tiene que ir levantando capas para llegar al órgano enfermo. Y una vez que llega al órgano enfermo, poderlo extraer a la luz y poder sanarlo, poder curarlo, ¿no? Pero no por ello se nos ocurre pensar que la cirugía y la... Hola, buenas tardes, Ana María de la Fuentescal. Bienvenidas a estas clases en directo. No por ello se nos ocurre pensar que la cirugía y el psicoanálisis son ciencias comparables, ¿no? Se parecen o tienen esta analogía en algún punto, ¿no? Además, dice Freud que esa tendencia, si nos preocupásemos por un exceso de análisis y poca síntesis, el yo del sujeto tiende a la síntesis, ¿no? Tiende a la integración, ¿no? Entonces, si nos preocupásemos por esa labor de síntesis, vamos a ver que ya sin necesidad o sin auxilio del psicoterapeuta, el propio yo va a hacer ese trabajo de psicosíntesis, con lo cual no, el psicoanalista no debe hacer ningún trabajo extra por ello, ¿no? Y por ejemplo, podemos pensar esto de la tendencia del yo a la síntesis, como por ejemplo cuando aparece un síntoma en la persona, eh, al principio, cuando aparece un síntoma cualquiera, un síntoma psíquico, por ejemplo, normalmente al principio la persona lo suele sentir como extraño, como algo que no le incumbe a él, ¿no? Como algo que le viene de fuera y que es ajeno a él. Y sin embargo, si persiste ese síntoma, suele haber una tendencia en el yo a integrarlo en la vida del sujeto, ¿vale? A integrar ese síntoma en la vida del sujeto. De tal manera que al final muchas veces incluso hay personas que ¿no? Cuando están en el tratamiento analítico, o muchas veces se preguntan si lo que les pasa forma parte de su forma de ser o es un síntoma, ¿no? Porque se ha integrado tanto en ellos que ya desconocen si forma parte de ellos o sin embargo es un síntoma de un trastorno, ¿no? Vale. Entonces dice Freud, bueno, si estos no son entonces nuestros caminos, la terapia psicoanalítica tendrá que emprender otros caminos, ¿no? Caminos a los que el psicoanalista Ferenczi ha dado el nombre de psicoanálisis activo. Dice, vamos a ver en qué puede consistir esta conducta activa del analista. Dice, hasta ahora nuestra labor terapéutica se circunscribía a ser consciente lo reprimido y a descubrir las resistencias que aparecen en el enfermo. Tarea ya suficientemente activa. Pero, ¿a qué vamos a referirnos con estas otras o con este psicoanálisis activo? Entonces Freud se va a preguntar aquí, se va a hacer varias preguntas en relación a la función del psicoanalista. Y dice, ¿debemos acaso abandonar por completo al enfermo la empresa de vencer las resistencias que le hemos revelado? ¿No podemos prestarle en ella más ayuda que la emanada de la transferencia?
¿No será más natural continuar nuestro apoyo colocándolo en la situación psíquica más favorable a la solución deseada del conflicto? Su afección, la afección que trae a la consulta, también depende de múltiples circunstancias exteriores. ¿Habremos de reparar en modificar esta constelación interviniendo en ellas de un modo adecuado? A mi juicio, responde Freud a estas preguntas, la actividad del médico semejante actividad del médico está más que justificada, ¿no? O sea, debe de realizar estas otras actividades además de las propiamente psicoanalíticas. Dice, como veis, aquí se abre un campo extenso al, al psicoanálisis, para el psicoanálisis se abre un campo extenso que, bueno, va a requerir pues, de una formación y de unas reglas específicas, ¿no? Dice, sin embargo, no vamos ahora a profundizar en estas reglas, ¿no? O en este tipo de actividad. Dice, pero nos vamos a limitar a hacer resaltar un principio que va a constituir seguramente la norma fundamental de esta actividad. Y va a ser el siguiente principio. La cura analítica ha de desarrollarse dentro de lo posible en la abstinencia, dice Freud. La cura analítica ha de desarrollarse en lo posible en la abstinencia. ¿Y qué quiere decir eso? Claro, la abstinencia puede tener que ver con no satisfacer los impulsos, ¿no? O no satisfacer las necesidades del paciente. Bueno, aquí dice Freud que está claro, ¿no? El analista no puede hacer eso, ¿no? Pero también podemos pensar la abstinencia como abstinencia sexual, ¿no? No mantener comercio sexual el psicoanalista con sus pacientes. También hasta ahí está claro que esto no lo puede hacer el psicoanalista. ¿A qué tipo de abstención se hace referencia esta regla? ¿A qué tipo de abstención hace referencia, ¿no? Entonces, Freud nos lo va a explicar. ¿A qué tipo de abstención hace referencia? Y nos dice, lo que hizo enfermar al sujeto fue una privación y sus síntomas constituyen para él una satisfacción sustitutiva. Durante la cura podemos observar cómo todo alivio de su estado patológico retarda la marcha del restablecimiento y disminuye la fuerza instintiva que impulsa hacia la curación. Esto puede parecer una paradoja. Todo alivio sintomático, todo alivio del estado patológico que trae el sujeto puede retardar la marcha del establecimiento del trabajo del psicoanálisis. Y lo explico un poquito. Freud nos dice que uno de los principales motivos para que las personas se acerquen al psicoanálisis es la curación. Uno de los principales motivos o deseos de los sujetos es la curación sobre aquella sintomatología que padece. Claro, si yo en mi labor psicoanalítica tenemos que pensar que el objetivo del psicoanálisis no es la curación. El objetivo del psicoanálisis o el objetivo del psicoanalista o del psicoanálisis es psicoanalizar. La curación es un efecto secundario del psicoanálisis, ¿vale? Entonces, si yo curo rápidamente al paciente o curo o alivio, produzco o el propio análisis produce un alivio rápido en el paciente, es probable que con esa mejoría o bien interrumpa las sesiones de análisis o bien comience a realizar o a llevar a cabo acciones en su vida como si ya estuviera libre de todas las acciones patológicas que le llevaron al análisis. Es decir, que el psicoanalista, y aunque parezca un poco, nos dice Freud,
por cruel que parezca, nos dice Freud, hemos de cuidar que la dolencia del enfermo no alcance un fin prematuro. Esto es muy interesante, ¿no? Hemos de procurar que la dolencia del enfermo no alcance un fin prematuro. Esto tiene que ver también con el furor sanandi, que lo llamamos así, de los profesionales, ¿no? Muchas veces de los psicoanalistas, ¿no? Que es querer ir a curar al paciente, ¿no? Querer rápidamente a curarlo, ¿no? Pero muchas veces la enfermedad cumple en el paciente una función. Entonces, yo también tengo que tener en cuenta qué función cumple en ese paciente esa enfermedad. Y si le quito o si le alivio de esa enfermedad, rápidamente el paciente va a buscar una sustitución a eso que eh, va a buscar una sustitución a la enfermedad, ¿no? Entonces, mientras la relación transferencial entre el paciente y el psicoanalista no esté afianzada, que pueda esa relación transferencial pueda ser esa satisfacción sustitutiva, puede hacer ese sostén, un alivio o una curación muy rápida del paciente puede llevar a una interrupción anticipada del psicoanálisis. ¿Vale? Entonces, nos dice Freud, sin embargo, bueno, vamos a hacer aquí un pequeño descansito, porque estamos diciendo pues varias cosas bastante más interesantes. Y si les parece, voy a escribir esta última frase para que quede escrito en el vídeo y luego las personas que lo vean en diferido lo puedan leer. Vale. Entonces, nos dice Freud, dice, pero claro, el peligro, ¿no? El peligro de la disminución del deseo de curación, es decir, que en el paciente se reduzca o desaparece el deseo de curación que lo puede llevar a abandonar cuando está medio curado el análisis, frente a ese peligro, este peligro nos va a amenazar por dos lados, nos dice Freud, ¿no? Dice, por un lado, nos amenaza en el sentido de que el paciente se va a crear satisfacciones sustitutivas, ¿no? Exenta ya de carácter patológico, conforme a ese alivio que le ha traído la labor analítica y conforme a ese alivio ha quedado libre, puede hacer que con ese alivio empiece a realizar actividades, acciones, ¿no? Ya no patológicas, pero que le sirvan como satisfacciones sustitutivas, ¿no? Por un lado eso. Y entonces encuentre constantemente nuevas derivaciones de este género que acaparen la energía necesaria para la propulsión de la cura y además sabe mantenerla secreta durante algún tiempo. Es decir, que el paciente iría como encontrando, o uno de los peligros que acecharían sería que esas satisfacciones sustitutivas encontradas fuera del análisis puedan de alguna manera hacer que el deseo de curación disminuya, ¿no? El deseo de curación o el deseo de continuación de la labor terapéutica, ¿no? Entonces nos dice Freud, aquí se nos plantea la labor de ir descubriendo todas estas desviaciones, irselas descubriendo al paciente, ¿no? Imagínense que el paciente recién empieza el análisis o lleva un tiempo en análisis, empieza a ver un alivio de su sintomatología y empieza pues a realizar, quiere hacer un viaje, ¿no? Y dice, voy a hacer un viaje, ¿no? Se encuentra con ánimo para hacer un viaje, ¿no? Entonces, en esas actividades que ya no son patológicas, el paciente puede encontrar una satisfacción sustitutiva que disminuya el deseo de curación, ¿no?
Entonces, bueno, pues nuestra función será hacérselas ver por un lado y en la medida de lo posible exigirle, bueno, esto dice Freud, luego uno habrá que vérselas, cada psicoanalista tendrá que vérselas esto con cada paciente y en cada situación cuando surja, ¿no? Pero aquí no, Freud nos dice que eh, ¿no? Exigir al paciente que renuncie a esas satisfacciones sustitutivas, ¿no? Por muy inocente que parezca la actividad conducente a la satisfacción. ¿En qué sentido? Porque, porque el paciente puede creer que está curado y el trabajo psicoanalítico tiene que seguir su camino porque el alivio sintomático lo que nos pone sobre la mesa es que la relación transferencial médico-paciente está ahí en juego, ¿no? La influencia del médico sobre el paciente, del psicoanalista sobre el paciente está haciendo su trabajo, pero la estructura patológica que provocó o que produjo la enfermedad en ese sujeto no ha dado tiempo a que se trabaje, no ha dado tiempo a que los contenidos reprimidos eh, que provocaron, que están detrás de la enfermedad, hayan podido ir saliendo a la conciencia, hayan podido ir sumándose a la capacidad de conocimiento o de autoconocimiento del sujeto y hayan podido irse transformando esas estructuras patológicas. De tal manera que el paciente comienza a a, a realizar otras actividades, ¿no? Que aparentemente pudiera ser, ah, mira qué bien, ya tiene deseos y ganas de hacer otras actividades, pero conforme a una mejoría, no conforme a un trabajo profundo de esa estructura. La estructura patológica seguiría ahí, ¿no? Por eso es tan importante eh, bueno, que el paciente aún la mejoría, que el paciente, aunque vaya encontrando mejoría y alivio a sus síntomas, continúe en la labor analítica, ¿vale? Esto es muy importante, continúe en la labor analítica, porque la labor analítica va a producir rápidamente, además, a veces incluso en una primera sesión ya el paciente puede experimentar entre una primera sesión y la segunda sesión, puede experimentar una mejoría notable. Eso no quiere decir ni que esté curado ni que ya no sea necesario eh, que continúe, ¿no? Que inicie su psicoanálisis, ¿no? Quiero decir que es importante, esto es muy importante, ¿no? Y otra forma o otra satisfacción sustitutiva sería, y esto ya sería un camino más peligroso, sería cuando pues el sujeto, como para salir rápidamente de la neurosis, puede o bien caer en un matrimonio desgraciado, ¿no? Tomar una decisión irreflexiva que le lleva a un matrimonio que luego resulta ser un matrimonio desgraciado, o incluso desarrollar una enfermedad orgánica que pone fin de alguna manera a la neurosis, ¿no? O sea, sería una parte más peligrosa, nos dice Freud, ¿no? Dice, situaciones ambas dos que satisfacen la conciencia de culpabilidad o necesidad de castigo, nos dice Freud, que mantiene a muchos enfermos tan tenazmente adheridos a su neurosis, ¿no? Es decir, esto nos lo dice Freud porque también en todo hecho de enfermar hay una necesidad de castigo inconsciente que tiene que ver con sentimiento inconsciente de culpa en el propio sujeto, ¿no? La enfermedad psíquica puede ser una necesidad de castigo frente al sentimiento inconsciente de culpa, ¿no? Es como si el sentimiento inconsciente de culpa se calmara con la enfermedad, con la neurosis, con el castigo que
el sujeto se inflige a sí mismo, ¿no? De tal manera que la lucha contra el sentimiento inconsciente de culpabilidad se convierte en una lucha contra el síntoma, contra la neurosis. Pero el sujeto nada sabe o no se entera del sentimiento inconsciente de culpabilidad, ¿no? Entonces, muchas veces esta satisfacción sustitutiva puede estar respondiendo a esta necesidad de castigo, ¿vale? Entonces, hemos de tener cuidado y hemos de estar atentos, ¿no? Vale. Y luego, un segundo peligro también, que amenaza también a esta energía propulsora del análisis, que es el deseo de curación, va a tener que ver con la satisfacción sustitutiva misma de la cura y concretamente en la relación de transferencia entre el médico y el paciente, ¿no? Que el enfermo va a encontrar por este camino, en esta relación terapéutica, una compensación total de las privaciones que en otros terrenos le han sido impuestas, ¿no? En esa relación terapéutica, el paciente pues, va a encontrar muchas veces pues, lo que no ha encontrado fuera, por ejemplo, alguien que le escuche, un lugar donde poder eh, llorar sus penas, eh, un lugar donde le quieran, donde le acepten, ¿no? De alguna manera eh, eh, también hay una satisfacción sustitutiva importante en el propio proceso de la cura, ¿no? Que el psicoanalista tiene que tener en cuenta esta satisfacción sustitutiva, ¿no? Y por supuesto, claro, debe hacerle alguna concesión, ¿no? Hay pacientes pues que demandan, sobre todo al principio del tratamiento psicoanalítico, pues demandan, hacen una demanda de amor del psicoanalista, ¿no? Exigen o piden que el psicoanalista les, les quiera, ¿no? Quieren pues las privaciones que tienen fuera, de alguna manera, eh, las resuelven, entre comillas, en esa relación terapéutica, ¿no? Entonces, el psicoanalista algunas concesiones puede hacer, pero con un límite, algunas, ¿no? No puede hacerle o darle al paciente todo aquello que él pide, ¿no? Porque entonces no lo estaría ayudando, no lo estaría ayudando, ¿no? Y nos pone él como ejemplo, dice, si fuera así, caeríamos en el error de esos centros sanitarios o esos sanatorios no analíticos, donde la persona acude, donde se tratan, ¿no? de atender siempre a la persona de forma muy agradable y siempre dándole, intentando hacer todos los gustos del cliente, para que una vez que cure de ese padecimiento que le ha llevado al sanatorio, cuando vuelva a sufrir un nuevo padecimiento, vuelva a ir a ese lugar, ¿no? Y dice Freud, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es sobre, ¿no? Tenemos que fortificar a ese sujeto, fortificarlo ante la vida y aumentar su capacidad para resolver sus problemas personales, ¿no? Es decir, ese es el trabajo analítico, ¿no? No que luego el paciente, cada vez que sale a la vida y se encuentra con dificultades, tenga que dar un paso atrás, ¿no? El trabajo analítico a veces no va a consentir todas las peticiones que hace el paciente, pero le va a ir, eh, le va a ir fortificando en su vida y de alguna manera aumentando su capacidad de resolver los problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, merece la pena, ¿no? Ese trabajo. Vale. Y sobre todo, nos dice Freud, tendrán que ser incumplidos o serle negado precisamente la satisfacción de aquellos deseos de los enfermos que parezcan más intensos y que él mismo manifieste con mayor apremio, ¿no? A veces esto se ve mucho en la consulta, ¿no? A veces hay pacientes en la consulta que demandan
del paciente, pues, perdón, del paciente no, que demandan del psicoanalista eh, determinados tipos de trabajo, ¿no? O demandan, ¿no? Pero porque esa demanda que hacen del psicoanalista también la hacen fuera. No es que la estén haciendo solo el psicoanalista, ¿no? Por ejemplo, si se sienten que no son queridos, van a demandar al psicoanalista que los quiera, ¿no? Pero no por el propio psicoanálisis, sino porque ya eso les pasa fuera. Pues precisamente en esas situaciones donde hay más apremio del paciente, pues más eh, insatisfecho debe quedar ese deseo en la labor analítica, ¿no? Vale. Pero además también nos dice Freud, también el médico ha de abstenerse de adueñarse de la vida del paciente, ¿no? Que se pone en nuestras manos y estructurar su destino, imponerle, por ejemplo, nuestros ideales, ¿no? Y formarle a nuestra imagen y semejanza. No, ¿no? Uno debe trabajar conforme a los criterios de la teoría psicoanalítica, pero conforme a la idiosincrasia de cada paciente, ¿no? Es verdad, nos dice Freud, que luego hay pacientes que nos vienen, pues pacientes inseguros, pacientes perdidos, que no saben lo que quieren en su vida y que ponen en nuestras manos poco más o menos como una dirección para esas vidas, ¿no? Y es verdad que ahí uno tiene que hacer muchas veces una labor, a veces más educadora que psicoanalítica, ¿no? Pues bueno, claro que tomaremos esa función, ¿no? O incluso a veces esa función también la tomamos con pacientes no tan inseguros, ¿no? Es decir, que tomamos esos caminos también, pero con el objetivo de robustecer su personalidad eh, eh, en lugar de imponerles nuestras directrices, ¿no? Las directrices de nuestra propia personalidad. Es decir, acompañándolo a lo mejor en ese camino, pero con el objetivo de que cada vez vaya robusteciendo su personalidad y pudiendo encontrar su camino de forma directa, ¿no? Entonces nos va a decir Freud que va a haber, bueno, vamos a dejar esto y vamos a pasar luego a lo que son las restricciones del psicoanálisis, nos dice Freud, restricciones como limitaciones. Dice, por un lado, dice, somos pocos y cada uno de nosotros no puede tratar más que a un número muy limitado de enfermos al año, por grande que sea su capacidad de trabajo. Frente a la magnitud de la miseria neurótica, realmente nuestro rendimiento terapéutico es cuantitativamente insignificante, ¿no? Esta sería una de las limitaciones. Es decir, cada psicoanalista llenando su agenda, el alcance que iba a tener de cara a la magnitud de la neurosis a nivel mundial, pues va a ser ínfima, ¿no? A menos que, bueno, que hubieran acciones donde se contratasen a infinidad de psicoanálisis. Esto lo dice Freud en 1918, pero hoy en día sigue ocurriendo así, ¿no? Somos pocos psicoanalistas, muy pocos psicoanalistas, para toda la labor eh, eh, psicoanalítica y frente a la neurosis que hay que hacer. Así que desde aquí también animo a la gente a formarse en psicoanálisis, por supuesto. Es una profesión con futuro, además. Sí. Esto por un lado. Por otro lado, las condiciones también del psicoanálisis, de nuestra existencia, también limitan nuestra acción a las clases pudientes de la sociedad, ¿no? Bueno, esto lo decía Freud en 1918, porque es verdad que en aquel momento las personas que se podían tener un tratamiento psicoanalítico donde muchas veces estos tratamientos eran diarios, ¿no? Freud veía muchas veces a sus pacientes diariamente, también porque eran pacientes que venían de otras partes de Viena o de Alemania, de Viena no, perdón, de Austria o de Alemania y venían, a lo mejor estaban 2 meses, 3 meses en Viena viviendo y para recibir el tratamiento psicoanalítico, entonces tenía que ser un tratamiento intenso, intensísimo, ¿no?
Es verdad que hoy en día al psicoanálisis se acercan no solo la clase pudiente, sino también muchísimas personas de la clase trabajadora, ¿no? Personas que tienen un sueldo y que de ese sueldo consiguen extraer pues una parte para su psicoanálisis, ¿no? Parte que además casi siempre al final suele revertir en ellos mismos, por supuesto, y económicamente incluso. Pero está claro que siempre va a haber un sector de pobres, nos dice Freud, o de personas sin recursos económicos o con escasos recursos, que no puedan destinar ni tan siquiera parte de lo que puedan ganar o del dinero, los ingresos que puedan tener a un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Porque lo tengan que destinar pues, a necesidades básicas más importantes, ¿no? Entonces aquí nos dice que los estados van a tener que asumir la labor de la psicoterapia, igual que han tenido que asumir el tratamiento de enfermedades orgánicas, ¿no? Eh, a ver cómo lo dice, eh, que los pobres tienen tanto derecho al auxilio del psicoterapeuta como al del cirujano, y que las neurosis amenazan tan gravemente la salud del pueblo como la tuberculosis, no pudiendo ser tampoco abandonada su terapia a la iniciativa individual, ¿no? Hoy por hoy podemos pensar que las personas que se analizan a nivel mundial es porque es una decisión individual. Y Freud aquí nos está planteando que llegará el momento que hoy en día, después de 20 años de este texto que estamos trayendo hoy, no hemos conseguido que el Estado dispense, ofrezca a sus ciudadanos el psicoanálisis, la psicoterapia para sus ciudadanos, igual que ofrece eh, la atención médica a todas las enfermedades, las operaciones, a las enfermedades orgánicas, ¿no? Bueno, llegará ese día, esperemos, ¿no? Dice Freud que, bueno, alguna vez se habrá de despertar la conciencia de la sociedad, ¿no? Y se crearán entonces instituciones médicas en las que habrá analistas encargados de tratar las neurosis de las personas, ¿no? El tratamiento será naturalmente gratis para esas personas, ¿no? Eh, sí, pasará mucho tiempo quizá para que el Estado se dé cuenta de la urgencia de esta obligación, quizá incluso la beneficencia privada, dice Freud, sea la que inicie la fundación de tales instituciones, ¿no? Pero indudablemente ha de ser algún hecho, o ha de ser un hecho algún día, ¿no? Y yo aquí puedo contar un poquito mi experiencia de trabajar con eh, trabajar como psicoanalista en una asociación, la Asociación para el Apoyo Integral a Ti Mujer, que ofrecía psicoterapia para las mujeres que no tenían recursos económicos. Eh, y durante todo el tiempo que estuve trabajando en esta asociación, durante casi 5 años, las pacientes tenían tratamiento psicoanalítico gratuito. Gratuito, era la fundación, era esta asociación privada con dinero público, es verdad, pero privada la que sustentaba económicamente y estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues llegará un momento que tenga que ser el Estado quien se encargue de esto, ¿no? Y bueno, pues ya un poquito para ir terminando, pues decir que eh, nos dice una cosa, dice, por un lado, tendremos también, ¿no? Si vamos a querer acercar el psicoanálisis a toda la población, sin dejar fuera a nadie, tendremos por un lado que buscar la expresión más sencilla y comprensible de nuestras teorías, ¿no? Que sea comprensible para el común de los mortales, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, nos dice una cosa también muy interesante. Dice, seguramente comprobaremos que los pobres están aún menos dispuestos a renunciar a sus neurosis que los ricos, pues la dura vida que los espera no les ofrece atractivo alguno y la enfermedad les confiere un derecho más a la asistencia social.
es probable que solo consigamos obtener algún resultado cuando podamos unir a la ayuda psíquica una ayuda material. Es decir, que también las personas sin recursos encuentran en la beneficencia social, ¿no? Encuentran a veces, ¿no? Encuentran un derecho que les puede unir, que les puede hacer que se unan tenazmente a la enfermedad, ¿no? Porque la beneficencia social de alguna manera les saca de ese estado de pobreza, podríamos decir, ¿no? Entonces, si a esas personas les pudiéramos ofrecer, además de la atención psíquica, la atención económica, podrían eh, salir de esa situación y eh, eh, poder, como diríamos, poder incorporar a su vida el trabajo psicoanalítico, ¿no? Psicoanalítico, ¿sí? Encontrarse en esta encrucijada, ¿no? Bueno, esto en general, ¿no? Pero luego yo, en mi trabajo diario, me he encontrado con muchas personas que venían a hacer su psicoterapia en la asociación, que aprovechaban, sin duda, este, este, esta oportunidad que el Estado y la asociación les daba, y lo aprovechaban sin duda alguna haciendo trabajos de psicoanálisis absolutamente profundos, ¿no? Con las particularidades que tenía el trabajo en cuanto a que el dinero, pues los proyectos eran subvencionados por un tiempo determinado, y cuando el proyecto se terminaba había que interrumpir ese tratamiento psicoanalítico hasta que nuevamente volvía a aprobarse. Y hay pacientes que aguantaron y toleraron que sus tratamientos psicoanalíticos estuvieran siendo interrumpidos incluso varios años por, por estas, estas características, pues, de la subvención de estos proyectos de gratuidad para la población de atención psicológica, y no solo psicológica, también era jurídica y social. Con lo cual, bueno, pues todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que hacer. Bueno, no sé si hay alguna preguntita para terminar ya la clase de hoy. Por supuesto, animarles a todos por un lado, a compartir esta clase, si consideran que es interesante para otros. Por otro lado, a psicoanalizarse. Freud nos dice que el psicoanálisis es un acto eminentemente comunitario, porque el psicoanálisis de cada individuo tiene una influencia sobre su entorno, una influencia social muy importante. Entonces, psicoanalizándome yo, va a haber alrededor mía toda una cantidad de personas que se van a beneficiar. Por lo tanto, animarles a que se psicoanalicen. En la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero somos un nutrido grupo de psicoanalistas que estamos dispuestos a trabajar para ustedes, además con la posibilidad de psicoanálisis online y telefónico para todas las personas que son de fuera de España. Y por otro lado, pues a que, como decía antes, pues compartan estos vídeos sobre psicoanálisis, porque si somos más, somos mejores. Bueno, y agradeciendo vuestra atención, nos despedimos hasta la próxima. Chao.